Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Yo soy Marisa Domenech Castillo, encantada, para los que no me conozcáis, y saludaros a todos los que me estáis escuchando. Espero que estéis bien. Vamos a hablar de Rousseau. En este caso vamos a hablar de la continuación del pueblo, que es el capítulo 9 y el capítulo 10, si no me equivoco. Sí, son continuaciones del pueblo. Del pueblo hablaremos en concreto en otra ocasión, en otro vídeo. Y hablamos del legislador y de las leyes en los anteriores dos vídeos. Y aquí vamos a ver cómo está demarcado el territorio, entendiendo el territorio por un país o una nación que está formada por administraciones más pequeñas. Cuanto más grande es una extensión de territorio, porque son dos condicionantes principales para medir un territorio, la extensión y el número de habitantes, pues cuando más grande, más difícil de gobernar, según Rousseau. Pero eso es muy relativo, porque dice que si un territorio es muy pequeño, también puede ser que sea absorbido por otros o esté sujeto a injerencias extranjeras o invasiones. Porque él defendía la guerra siempre que se defendiera la patria de manera regia, de manera democrática, en el sentido de que se defendía la autonomía del país y sus propias producciones, su propio autoabastecimiento, no dependiendo de leyes de otros ni tampoco de poderes de otros. Entonces, empieza diciendo que emplea un símil con la estatura de un hombre que puede formar enanos o gigantes. Pues en este caso también hay una gradualidad y una relatividad en cuanto al territorio, porque si bien dice que cuanto más grande peor porque está lleno de administraciones, en concreto distritos, en concreto provincias que son gobernadas por cada uno de los magistrados, las satrapías, los virreinatos, que hay que pagar, el pueblo lo tiene que pagar, etcétera. Finalmente la Administración Suprema, es decir, todo el conjunto del todo del territorio conformado. Entonces, pone límites a esto, pero los límites están en tanto en cuanto en última instancia, el legislador del que hemos hablado ya es el que tiene que conceder el número de habitantes por cada territorio, porque también es relativo el número de habitantes por la extensión, tiene que estar medido para que haya un equilibrio. También es verdad que el Poder Legislativo, perdón, es que fumo, el Poder Legislativo es mucho más moldeable y mucho más sujeto a ley, conforme a ley, si el territorio ni es muy grande ni es muy pequeño o tiene, bueno, la autodeterminación, la autogestión de los territorios o la excepción de los territorios, son territorios excepcionados, dice él. ¿Cuándo pasa eso? Cuando un territorio que es muy pequeño no es absorbido por otras potencias extranjeras y se autoabastece solamente. Entonces ahí hay varias condiciones que también guían este tipo de mediciones. Por ejemplo, dice que no solamente el gobierno tiene menos vigor y celeridad para hacer observar las leyes, cuanto más grande sea el territorio, impedir las vejaciones, corregir los abusos, prevenir las empresas sediciosas que pueden hacerse en lugares alejados o recónditos, no cercanos a la ciudad o la polis, si fuera griega. Dice que la ciudad es un ente moral, como vimos en otro capítulo, y la mayoría de las leyes les son extrañas. Los vecinos o los miembros o habitantes son menos conocidos unos de otros, no dependen unos de otros para ayudarse, uno no puede ayudar al de al lado, no se conocen entre ellos mutuamente y también se alejan un poco del soberano y del poder ejecutivo del estadista, que dice que en principio es el príncipe el grado más alto, ¿no? No sé si se referirá al príncipe de Maquiavelo, no lo he leído, pero habla en términos, digamos, un poco figurativos porque no es que un país tenga que estar gobernado por un príncipe, pero él establece esa categorización. Y luego, pues, eh, si continuamos leyendo, dice que se puede medir un cuerpo político de dos maneras, como ya he dicho, saber por la extensión del territorio y por el número de la población. Y entre ambas medidas hay una relación conveniente para dar al Estado su verdadera grandeza. Son los hombres los que hacen el Estado y es el terreno los que nutre a los hombres. Entonces, el máximo de fuerza nunca tiene que ser el máximo límite alcanzado más grande posible, sino que tiene que haber una limitación siempre, acorde a las particularidades intrínsecas de cada uno de los territorios.
Por ejemplo, es en esta proporción en la que se encuentra el máximo de fuerza de un número dado de población. Porque si hay demasiado terreno, eh, se guarda de manera onerosa el cultivo insuficiente, pues se consumirá más. Por ejemplo, si se consume más en un territorio muy grande, estará bien. Si se consume menos en un territorio que tiene muchos recursos, estará mal porque estará mal repartido. Y si se consume menos en un territorio muy extenso, también. Entonces hay que tener en cuenta las particularidades. Es mejor un gobierno autogestionado que no dependa del comercio o de la guerra, porque ya lo establecía como un negocio entre entre particulares, y él, ya os acordáis que decía que la guerra se establecía entre Estado y Estado, aunque había una contradicción, porque luego en otro pasaje dice que la guerra es entre el Estado y el hombre, o entre el ciudadano o los hombres y el Estado. Y eso es una contradicción que señala en una nota a pie de página, que ya os lo dije en un vídeo. No se puede calcular una relación fija entre la extensión de la Tierra y el número de hombres que mutuamente se bastan, porque hay diferencias existentes en las calidades del terreno, en los grados de fertilidad, en los tipos de producción, en lo que se produce, en los climas y los accidentes climatológicos, también en el temperamento de los hombres, pero no desde el punto de vista humanista, cuando habla de temperamento de los hombres, sino, como hemos dicho antes, pues que unos consumen poco en un país fértil, otros mucho sobre un suelo ingrato, porque algunos pueblos o civilizaciones, ancestrales o no, aunque sean nacientes o lleven tiempo, pues podrán vivir de la pesca, otros de la agricultura, otros del comercio, otros pues tendrán que verse con los rifirrafes bélicos muchas veces, y están sujetos ya de entrada per se a ser consumidos por otros pueblos sus recursos, que tienen esa tendencia innata por la conformación del gobierno de facto inicial, que siempre tiene que ser bueno con buenas leyes. Aun cuando haya buenas leyes, pues también hay que saber el legislador dar las leyes a quien se lo merezca. Porque si la población no es buena, aunque haya buenas leyes, eso lo dice en otro pasaje, pues se puede llegar también a la ruptura del Estado civil. Pues por ejemplo, ya se tachó a Rousseau un poco de misógino, pero no es en ese sentido en el que hay que tratarlo, sino que estamos en el siglo de las luces, en el XVIII, donde las mujeres no tenían representación parlamentaria. Entonces, todo es entendible. Habla de la fecundidad de las mujeres también como condicionante, para que un país sea más o menos favorable a la población, la cantidad que un legislador puede esperar llegar con sus instituciones, de suerte que no debe fundar su juicio sobre lo que ve, sino sobre lo que prevé. El legislador tiene que prever, hacer proyecciones de futuro, para saber si las leyes que está legislando el poder soberano, a partir de las emanaciones del pueblo, del que emanan sus poderes, pues son buenas de cara a un futuro próximo o un futuro más alejado. Pero que esas son previsiones que tiene que hacer, cálculos, para que el pueblo y la civilización no se degrade, porque es como caen los imperios al paso del tiempo y al cabo pues por ejemplo, enajenaciones, o al cabo de emanaciones que son unilateralismos y supremacismos, o que entre en estado bélico de guerra permanente, o que las revoluciones, como también habla de ello, no sirvan para que vuelva a resurgir esa civilización. Normalmente la libertad no se recobra, dice Rousseau. Es muy difícil que un pueblo que pierde la libertad la pueda recobrar, y en ese sentido pues hace alusión a la esclavitud y a la gente que se somete a otros. Incluso los que están sometiendo a otros están sometidos al poder de la fuerza y de la justicia, porque no hay más remedio que regular los abusos. Cuando se produce, como no es evitable que se produzcan, pues hay que regularlos conforme a ley. Y por último, hay mil ocasiones en que los accidentes particulares del lugar exigen o permiten que se abarque más terreno de lo que parece necesario. Por ejemplo, un sitio entre montañas, pues tiene más pastos, tiene más minas, tiene más ríos, que puede pescar agropecuariamente,
Pero un pueblo, por ejemplo, que tiene, esos son condicionantes específicos y intrínsecos de cada pueblo y territorio que deben ser conformados de inicio, pero evolutivamente también deben ser mantenidos. Pues que hay pueblos que pueden ser ictiófagos porque están entre montañas y solo hay un mar y dedicarse a pescar peces. Otros pueden ser una tierra muy fértil para ser abono para la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a esas condiciones para instituir un pueblo hay que añadir una que no puede suplir a ninguna otra, pero sin la cual todas son inútiles, y es que se goce de abundancia y de paz porque el tiempo en que se ordena un estado es como aquel en que se forma un batallón, el instante en que el cuerpo es menos capaz de resistencia y más fácil de destruir. Se resistiría mejor en un desorden absoluto que en un momento de fermentación, donde cada uno se ocupa de su rango y no del peligro. Que en este tiempo sobrevenga una guerra, el hambre, una sedición. El Estado se derrumba infaliblemente. Por eso es tan importante hacer esas predicciones desde el punto de vista del legislador y para que haya una coordinación entre todas las partes del todo, entre cada uno de los miembros per se, por sí mismos, que se preservan a sí mismos, y el todo con cada uno de sus miembros, como vimos que eran, quitando las cláusulas más embrollosas, pues lo que se queda más simplificadamente del contrato social, el pacto social, que es, no es agregatorio ni sumiso, como ya vimos en varios vídeos, lo he mencionado, sino que es asociativo y que depende de deliberaciones, sobre todo del pueblo. Cuando no está reunido el pueblo, esas deliberaciones hacen que el soberano sea activo. Cuando el pueblo está reunido, el soberano es pasivo, porque es el pueblo el que se encarga de hablar sobre cuestiones concretas, no inicuas, que no sirvan para nada, sino que tomen decisiones que afectan al bienestar de los súbditos, de los ciudadanos y del hombre, de los hombres, incluso de los particulares. Si se forma una escisión dentro del Estado, hay un Estado dentro del Estado o un Estado fuera del Estado, pero que haya una resta de lo que es, digamos, el poder público frente al poder privado o contrato privado de una serie de particulares. Eso ya es por hacer un resumen. Y no es que haya muchos gobiernos establecidos durante esas tormentas, pero entonces estos gobiernos mismos son los que destruyen el Estado. ¿Vale? Es decir, cuando se ocupa un cargo electo de un poder ejecutivo, en una monarquía, por ejemplo, o una tiranía, que es la hipérbole o la hiperbolización del grado máximo del despotismo ilustrado, del despotismo, pues ahí se ve sinceramente que lo que dice Rousseau, porque él se lo creía y buscaba soluciones en todo momento. Los usurpadores propician o escogen siempre esos momentos de perturbaciones para hacer pasar esas, eh, cuando el Estado, digamos, como un ente absoluto o abarcable al todo de la comunidad, que está por debajo del pueblo, pero que en su más alto grado es el encargado del vínculo social y del orden social, el Estado, pues tiene que hacerse guardar del terror público, de leyes destructivas que el pueblo no adoptaría jamás a sangre fría. Por eso el pueblo tiene que estar bien regido y el rector es el legislador, para que pueda ejercer la soberanía y el poder legislativo se pueda cumplir y haciéndose cumplir las leyes. Para que no haya grupos sediciosos, etcétera, maledicencias, arribismos, etcétera, etcétera. Delincuencia, etcétera, que eso ya lo vimos en De la vida y de la muerte, si os acordáis. Por tanto, ¿qué pueblo es propio para la legislación? Aquel que encontrándose vinculado por alguna unión de origen, de interés o de convención, porque no podemos obviar las convenciones en el Estado civil, no ha llevado todavía el verdadero yugo de las leyes. No se han desarrollado o se han perfeccionado las leyes supremas, porque dice que hay varias leyes. Las leyes universales, las leyes restrictivas o que cumplen una jerarquía o hacen una función de justicia, etc. Hay 4 tipos de leyes, ya lo veremos más adelante porque eso lo dice en otro capítulo. Y los vecinos pueden resistir solo a cada uno de ellos cuando hay una invasión súbita y hay invasores.
o ayudarse de uno para rechazar al otro. Entonces, cuando son todos conocidos entre todos, es más fácil defenderse de una sublevación o de una invasión del poder de la tiranía o de un poder externo o de otro país. Todavía queda en Europa un país capaz de legislación, es la isla de Córcega. Pone este ejemplo, bueno, él pone siempre ejemplos de civilizaciones y de países, incluso de Ginebra también puso ejemplo como república modélica a la que él siempre ha querido, siempre ha querido. Y para poder recuperar su libertad, un pueblo tiene que tener valor y constancia, porque bueno, él tenía siempre buenas cualidades y buenas intenciones, incluso. Y si sabe recuperar y defender su libertad, bien merecería que algún hombre sabio le enseñase a conservarla. Bueno, creo que ahí se sigue refiriendo al legislador. Tengo cierto presentimiento de que un día, dice textualmente, esta pequeña isla asombrará a Europa, Córcega. Es el último ejemplo que pone del capítulo. Luego llegaríamos al capítulo 11 de los diversos sistemas de legislación, que es lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo, junto con el pueblo, que lo he dejado ya para el final, porque nos interesa más a todos, ¿no? Somos pueblo, formamos parte del pueblo y somos pueblo. Entonces, creo que es interesante que lo dedique un vídeo al pueblo y luego, pues que, aunque esté desordenado, no esté jerárquicamente ordenado, y al capítulo 11 del libro segundo de los diversos sistemas de legislación. ¿Vale? Y hasta aquí, pues lo que os puedo decir de lo último que estoy estudiando, de Rousseau, del contrato social. Un saludo y hasta la próxima. Marisa Domènech Castillo.